Por eso es tan importante de hacer ese trabajo interno, de hacer ese trabajo mental, de conocernos a nosotros mismos, de entender que lo que estamos pensando, de vivir en el aquí y el ahora, porque esto es parte importante para poder hacer todo este ejercicio de nuestras creencias. Nosotros tenemos que entender cuáles son esas creencias limitantes que nos están impidiendo avanzar en nuestra vida, avanzar ese carro. Yo siempre desde pequeñita me gustaba escribir. Me gustaba escribir y escribía, tenía clases de redacción en la escuela y tal, y escribía lo que me gustaba, bueno, sin mayor técnica, pero me gustaba escribir. Y con el tiempo pensé, porque a veces uno solamente piensa, cuando va creciendo, no escribo tan bonito, esa persona, vas leyendo y dices, no, esas personas saben más que uno, se han preparado más que uno, y yo lo dejé por muchos años. Y dejé de escribir, algo que siempre me ha gustado hacer. Y cuando empecé nuevamente con ese tema del coaching, se me dio la oportunidad de escribir, pero ahí había algo en mí que decía, no, pero tú no eres tan buena, tú no eres tan ilustrada como otros. Y tuve que hacer un trabajo, Yani, tuve que trabajar esa creencia y descreerla, no sé si existe esa palabra, dejar de darle poder y valor a esa creencia, haciendo un trabajo que me acuerdo que hice contigo, es más, hace algunos años. Hola, ¿sabías que hay creencias que te pueden limitar en lo que quieres lograr en tu vida? Cada uno de nosotros tiene un set de creencias que nos limitan, que nos impiden avanzar en la vida. Acompáñanos a Valeria y a mí en este episodio de Saludablemente Mujer, en donde vamos a hablar de qué son las creencias limitantes, cuáles son las creencias potenciadoras, cómo reprogramarlas y cómo tener esa vida de ensueño que tú y yo y Valeria nos merecemos. Hola, Vale. Hola, Yani, ¿cómo estás? Qué gusto Bien, ¿y volver a tú? encontrarte por Eh, estos rumbos. I know, qué delicia. Hoy estoy vestida de fiesta para los que me pueden ver. No Sí, tengo ropa. No tengo ropa y tenía un vestido limpio y esto fue lo que me puse. está muy bien, está muy bien. Entonces, bueno, porque un podcast y de Saludablemente Mujer siempre hay que celebrarlo con la mejor Exacto. actitud y la mejor pinta, por favor. Yo también estoy toda veraniega de naranja, Me porque aquí encanta, me encanta, me acá encanta. Miami también es colores vivos. Me encanta. Qué rico. Vale, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo has pasado? Pues bien, bien, ahí haciendo miles de cosas, de aquí para allá, con planes, ya sabes, siempre hay cosas que hacer, Me siempre hay imagino. oportunidades que se van presentando. Yo sé, me Así que bueno, encanta. pero hoy estoy súper feliz porque justamente para desarrollar y lograr y ponernos en ese mindset de lograr los sueños y los anhelos, a veces es importante dejar de lado las creencias que no nos dejan avanzar, Yani. Totalmente. Y por eso, Vale y yo hemos creado esta conversación tan interesante que son las creencias. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que tal vez como definamos, Ujú, ujú. eh, bueno, no sé, bueno, definamos esto y luego vamos avanzando como todos los episodios que hemos tenido, que vamos avanzando y vamos creando ese contenido tan importante que tú quieres escuchar y que te puede hacer cambiar tu vida como nos las cambió a nosotras. Entonces, bueno, para mí vale, o sea, una creencia, vamos a hablar de las creencias limitantes, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Como hablábamos en la introducción del tema, las creencias limitantes son conceptos o percepciones que nosotros tenemos en la cabeza de la realidad, ¿verdad? Ujú. Estas creencias, opiniones o pensamientos que generalmente son negativos, los consideramos ciertos. Así. Y en la mayoría de los casos, estas creencias nos impiden crecer como personas, evolucionar como individuos y poder tener esa vida que tantos queremos. A mí me encanta un concepto de Margarita Pasos, que bueno, tú y yo los amamos, Ay, cuando sí, hicimos el máxima. curso, Vale y yo hicimos un curso juntas, porque aparte de trabajar juntas, en todo lo Hicimos que hemos cursos hecho, juntas. nos encanta estudiar juntas también. Awesome. Sí. Pero Margarita Paso, ella es una conferencista internacional, ella es colombiana, vive en Miami, y ella dice
que las creencias limitantes son cuando, bueno, yo no sé, ustedes manejan, entonces fíjense que están en el carro, pero ponen el freno de mano, bueno, donde esté, aquí, ahorita, aquí se me cayó la cédula, ¿no? Porque Mm. así era cuando uno tenía esos carros más viejos, ahorita creo que hay un botoncito, Sí, hay un botón. en mi carro nuevo es un botoncito. Pero entonces imagínense que ustedes están tratando de avanzar, pero tienen el freno de mano metido. El carro no avanza. Entonces, cuando nosotros tenemos esas creencias limitantes, es ese freno que tenemos que no nos permite avanzar. Y es muy interesante, la verdad, porque yo no sé, hablemos de experiencias, ¿vale? Pero bueno, cuéntanos, ¿vale? No sé, ¿cuál es tu concepto de creencias limitantes? Si estás de acuerdo con el que yo dije. Y cuéntanos algunas creencias limitantes que tú has tenido en tu vida. Bueno, yo creo que las creencias es algo con lo que nos vamos programando desde que somos pequeñitos, chiquitos. Em, y lo más fuerte es que nadie se encarga de decirnos que eso que creemos no es verdad, porque en muchos casos es solamente esa percepción que uno tiene y que lo asume como realidad. Entonces es eso que te dice, no, no creo que lo pueda, no creo que lo puedo lograr, eso es demasiado para mí, yo no tengo esa habilidad, por ejemplo, yo no creo que pueda realizar ese trabajo que me han encomendado, etcétera. O sea, puede ser cosas que tú vas creciendo con ellas y después forman parte de tu mapa mental y eso pues puede determinar mucho el avanzar o no avanzar en la vida. Yo, por ejemplo, algo que yo siempre desde pequeñita me gustaba escribir. Me gustaba escribir y escribía, tenía clases de redacción en la escuela y tal, y escribía lo que me gustaba, pues sin mayor técnica, pero me gustaba escribir. Y con el tiempo pensé, porque a veces uno solamente piensa cuando va creciendo, no, no escribo tan bonito, esa persona, vas leyendo y dices, no, esas personas saben más que uno, se han preparado más que uno, y yo lo dejé por muchos años. Y dejé de escribir, algo que siempre me ha gustado hacer. Y cuando empecé nuevamente con ese tema del coaching, se me dio la oportunidad de escribir, pero ahí había algo en mí que decía, no, pero tú no eres tan buena, tú no eres tan ilustrada como otros. Y tuve que hacer un trabajo, Yani, tuve que trabajar esa creencia y descreerla, no sé si existe esa palabra, dejar de darle poder y valor a esa creencia, haciendo un trabajo que me acuerdo que hice contigo, es más, hace algunos años, y dije, bueno, voy a hacerlo de cualquier forma, como sea que salga. Y después publiqué 2 ebooks, he seguido haciendo mucho trabajo de escritura, estoy ya escribiendo mi tercer ebook ahora, y es algo que me llena y me da una alegría y me encanta expresarme a través de la escritura, pero fue algo que tuve que trabajar porque era algo que evidentemente no era verdad. Ujú. Y ese es el problema con las creencias, ya ni que creemos que son verdad. Y Sí, sí, vale. A mí me impresionó. O sea, pues Vale y yo hemos hablado de esto porque hicimos un trabajo juntas, porque a mí me lo hizo mi coach Santiago creo que en el 2018. Yo, de verdad, yo no tenía idea, o sea, esto es un tema relativamente nuevo para mí, o sea, lleva 5 años. Yo nunca había internalizado o nunca había hecho un ejercicio de estos y te pasó lo mismo a ti sí, nunca. cuando lo hicimos juntas o yo estaba como tan overwhelmed, o sea, como, wow, que te lo propuse y lo hiciste también. Pero a mí me pasó esto, o sea, yo empecé a trabajar cuando él me dice, bueno, haz este ejercicio de creencias limitantes, escribe momentos en tu vida, qué personas estaban relacionadas, la edad que tenías tú, qué fue lo que pasó, qué creencia te puso. Cuando yo empiezo a hacer todo esto y me doy cuenta del poder que tienen las palabras, Mm. del poder que tienen las cosas que nos pasan y cómo se nos meten en la cabeza, que yo me quedé tan impresionada, ¿vale? En ese momento yo estaba casada, mi ex esposo tiene un niño que estaba más chiquis en ese momento, divino, y yo hacía tarea con él y él decía, no, pero es que yo no puedo, que esto y lo otro. Antes de hacer el ejercicio de creencia, y yo le decía, mi amor, aquí en esta casa no somos mediocres. O sea, yo siempre he sido una buena estudiante. Yo no me di cuenta de las palabras que yo le estaba diciendo a él. O sea, ¿qué le estaba diciendo yo a él?
tú eres un mediocre. Claro. Yo no sabía esto. O sea, yo no sabía que yo le estaba instalando una creencia ahí. Cuando me di cuenta, vale, del trabajo que yo hice conmigo misma, ahí dije yo, Dios mío, a este pobre niño le vamos a tener que pagar terapia gracias a que yo le decía, aquí en esta casa no somos mediocres. O sea, yo nunca le dije a él directamente, Claro. tú eres un mediocre, pero yo estaba diciendo, aquí en esta casa no somos mediocres. La creencia que le estaba limitante, que le estaba poniendo en la cabeza era, tú eres mediocre. Correcto. De ahí en adelante, cada vez que estaba haciendo tareas con él y que él me decía, es que no puedo, es que yo no sé, y le decía, mi amor, tú sí puedes, tú puedes lograr todo lo que tú quieras en la vida, tú eres un niño inteligente, tú eres un niño capaz. Y cambié mi forma de decir las cosas. Y como tú hablaste, por ejemplo, de tus creencias, cuando yo hice el ejercicio mío de creencias hace 5 años atrás, yo empecé, bueno, ok, ¿cuáles son las cosas que han pasado en mi vida? Entonces, una de las cosas, y esto es muy interesante, mi mamá, o sea, mi mamá siempre ha sido una persona que nos ha llevado a ser mejores y todo, desde su punto de vista, ¿no? Cuando éramos chiquitas, mi hermana y yo tenía 16 años, mi hermana unos años más, eh, pero ya a los 16 años, mi mamá nos metió en en como un spa, ¿sí? Ok. Y como que todos los martes y los jueves, ¿vale? Y a ti que nos estás viendo o escuchando, em, teníamos como gimnasia pasiva, o sea, nos ponían como electrodos que nos daban electricidad, nos daban masaje, todo esto con el fin de, obviamente, pues tener el cuerpo, ponernos bellas y todo esto. Pero yo tenía 16 años y en ese momento, la creencia limitante que en este hecho, o sea, mi mamá no tuvo, eh, o sea, no es que tuvo la culpa, pero mi mamá, lo que yo pensé de ese hecho y la creencia que me puso fue que yo no era suficientemente bonita, que yo no era perfecta. Wow. Entonces, imagínate lo interesante que un hecho, de lo que nos puede hacer un hecho en la vida para Impactar. crearnos eso, porque fue algo específico. La otra cosa también que me pasó, mi hermano mayor, que es un hermano increíble, que toda la vida me ha apoyado como hermano mayor, ¿verdad? Como hermano mayor también, o sea, siente que tiene la razón y que sabe más. Obviamente, pues tiene más experiencia, tiene 10 años más que yo, no sé. Pero mi hermano mayor, cuando yo terminé mi primer máster, no sé, pues él chistoso, o sea, si yo le decía, vamos a suponer, el cielo es azul, y me decía, ah, tú parece que no hubieses estudiado un máster. Él lo hacía de chistoso, pues, o sea, de que probablemente él decía, no, seguro que va a llover y esta está diciendo que el cielo es azul, no sé, lo que fuera. Siempre, estoy segura, siempre él tenía la mejor actitud hacia mí, como yo también quería que el hijo de mi ex esposo fuera un buen alumno. O sea, yo nunca quería que él saliera mal en las clases. Pero eso que me pasó con mi hermano me creó una creencia de que yo no era inteligente. Ok. Wow. O sea, cuando yo hice este ejercicio, yo me quedé asombrada del poder que una sola situación en la vida nos puede cambiar. Así es. Y hasta que nosotros no cambiemos esa programación que nos metimos desde que somos chiquitos, es difícil de hacer la vida que nosotros queremos. No sé, ¿tienes algún comentario de esto, Vale? Sí, yo creo que es súper revelador cuando uno llega a ese estado de conciencia y dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué me está impidiendo alcanzar o llegar a tal anhelo o deseo o meta que me pongo en la vida? Y cuando empiezas a hacer un ejercicio, ojo, yo creo que es importante aquí mencionar que uno tiene que tener esa voluntad de tratar de, de mirar estos temas de una manera diferente, o sea, tratar de encontrar una forma un poco de cómo sobrellevarlos y hacer este ejercicio, porque claro, cuando tú hiciste el ejercicio y cuando yo hice el ejercicio, ok, nos sentamos y empezamos a internalizar estos conceptos y a mirar hacia adentro y decir, ok, bueno, ¿qué es lo que me pasó? Ok, seguramente yo me sentí que alguien escribía mejor que yo, entonces yo pensé que yo no era tan buena como ella. Y después empezar a ver cuál era la lógica de ese pensamiento.
¿Dónde está escrito? ¿Quién dijo? ¿Por qué yo creo eso? Entonces empiezas como a desmenuzar poco a poco esa creencia y te vas dando cuenta que va perdiendo poder también. El rato que la empiezas a mirar de frente y empiezas a decir, ok, ¿y quién dijo? ¿Y dónde está escrito? ¿Y cuál es la evidencia de que eso es así? En el caso tuyo, por ejemplo, cuando tu hermano te dijo, ay, no parece que estudiaste un máster, uno ya con el tiempo empieza a hacerlo automático y dices, no, eh, eso no es una evidencia. Estudié un máster y si logré sacar un máster es porque tengo el potencial, los conocimientos, la inteligencia para hacerlo. Entonces tú vas desechando ese tipo de comentarios, de frases que pueden pueden causarte un daño sin querer y que tú los empiezas a creer como que fueran verdad. Entonces, sí es importante hacer el trabajo. Sí, no, definitivamente. Y yo creo que antes de como de hablar, bueno, cómo hacer el trabajo de reprogramar, cómo meter las creencias potenciadoras y todo, hay varios datos que a mí me gustaría compartir con ustedes y que Vale y yo lo hemos hablado constantemente, pero hay varias cosas, ¿no? Según estudios, nosotros somos 95%, o sea, 5% conscientes y 95% inconscientes, subconscientes, como lo quieran poner. Ujú. O sea, que básicamente nosotros estamos conscientes del 5% de las cosas que nosotros pensamos. Ahora, por otra parte, que estas son cifras impresionantes, nosotros tenemos 60.000 pensamientos al día. 60.000, o sea, no hay forma que yo me Wow. acuerde de esos 60.000 pensamientos. De esos 60.000 pensamientos, 90% son los mismos del día anterior, son los mismos de hoy y van a ser los mismos de mañana. O sea, ¿qué significa esto? Que yo me paso todos los días pensando lo mismo, Ujú. más o menos. No más. Ujú. Y de esos 80% son negativos. Pero imagínense que yo estoy consciente, 5% consciente. O sea, que yo no estoy consciente de todas estas cosas negativas que tengo en la cabeza. Yo no estoy consciente de que me estoy diciendo todo el tiempo que soy bruta. Tú no estás consciente que te estás diciendo todo el tiempo que tú no sabes escribir, que no Correcto. estamos conscientes. Entonces, por eso es tan importante de hacer ese trabajo interno, de hacer ese trabajo mental, de conocernos a nosotros mismos, de entender que lo que estamos pensando, de vivir en el aquí y el ahora, porque esto es parte importante para poder hacer todo este ejercicio de nuestras creencias. Nosotros tenemos que entender cuáles son esas creencias limitantes que nos están impidiendo avanzar en nuestra vida, avanzar ese carro. Como decía Ford, que esta frase siempre la digo, pero creas que puedas o creas que no puedas, o sea, creas que puedas o creas que no puedas, tienes la razón. O sea, si yo creo que yo no puedo hacer algo, como tú, Vale, que decía, no, que tal vez es que yo no puedo escribir el libro, o yo no puedo hacer esto, yo no soy capaz, yo no soy inteligente. Si yo tengo esa creencia en la cabeza y yo me la creo, señores, yo soy bruta, Valeria no puede escribir el libro, tú Claro. que nos escuchas no vas a salir adelante con el negocio, etcétera. Ahora, si yo creo que puedo, puedo y lo logro. Así es. Por eso es tan importante hacer esa reprogramación mental, ¿no? Vale, ok, ya hemos hablado como mucho de esas creencias que nos limitan, las creencias limitantes. ¿Qué es una creencia potenciadora para ti? Bueno, es todo lo contrario. Es aquella creencia que me dice que yo puedo lograr lo que me proponga. Y en esto yo creo que hay ejemplos súper interesantes de personas, por ejemplo, que yo admiro o que tú también, tú Yanni, o la persona que nos está mirando, escuchando, puede ver alrededor suyo personas que sobre cualquier pronóstico han logrado cosas increíbles en la vida. O sea, a mí me encantan las historias de aquellas mujeres u hombres que Ujú. pasada cierta edad se gradúan de la universidad. Digo, ya pasada cierta edad, como 50, 60, 70 años, van y Ujú. terminan la universidad o deciden dedicarse a hacer un deporte. Hay un caso famoso de una monja Ujú. que es maratonista, creo que tiene como 86 años o por ahí, y ella corre, Triatlonista. o triatlonista, exacto. Sí. Imagínate lo que es eso, triatlón, nadar, correr y montar bicicleta. Son personas que uno diría, pues no, a los 86 años ya no estás para correr
hacer este tipo de ejercicio físico tan fuerte. Pero no, para estas personas es, yo lo puedo hacer. Sí. ¿Quién dice que no Ese, lo puedo hacer? O sea, es ese cambio de quién dice que no lo puedo hacer. ujú, Y la evidencia está en que sí se puede hacerlo. Como la mujer, y el otro día estaba escuchando a la primera mujer que corrió la maratón, no me acuerdo si fue de Boston o de Nueva York. Ella fue contra todo pronóstico en una época hace 50 años cuando las mujeres no corrían maratones. Y ella dijo, fue un poco en contra de la marea, eh, y corrió fue la primera mujer y después de ella empezaron las mujeres a correr y a correr, a correr, porque hubo una que desafió esa creencia de que las mujeres no eran capaces de correr una maratón, ujú. que no les iba a dar el físico, digamos, para hacerlo. Entonces, cuando ya hay alguien que de verdad cree, que siente dentro de sí con emoción, con ese anhelo de que es verdad que se puede, no hay barreras, Sí. no hay... Me encanta esos ejemplos. Y hablando de maratones, ¿no? Porque está Roger Bannister, que él fue el primer corredor que Ujú. logró hacer una milla por menos de 4 minutos. Entonces, esto fue, no sé, hace 50, no sé, de verdad que no me recuerdo la fecha, pero no había nadie en el mundo que podía correr una milla en menos de 4 minutos. Ujú. Roger Bannister, ¿qué hizo? Se puso a practicar y él dijo, yo quiero pasar el récord y yo quiero correr la milla en menos de 4 minutos. Y la corrió. ¿Qué creen ustedes que pasó con todas las otras personas cuando vieron que sí se podía correr una milla en 4 minutos? Lo lograron. Muchísimas personas más lo lograron. Entonces, y el ejemplo, la monja que tú dices, que se llama le llaman el Iron Nun, a Iron los Man. 86 años había corrido 45 triatlones. O sea, es impresionante. Búsquenla, pongan la Sí. monja de hierro, de acero, no sé cómo se llama, pero es súper interesante. Entonces, fíjense, eh, cuando nosotros hablamos de esas creencias limitantes, pues decíamos que son creencias negativas que nos limitan. Y ahorita, Vale, cuando tú hablabas de las creencias potenciadoras, es ese pensamiento o percepción de la realidad positiva y que nos Correcto. permiten avanzar o progresar hacia algo nuevo. Y yo sí, o sea, yo creo profundamente, mientras más estudio, mientras más practico, mientras más medito, mientras más visualizo, más me doy cuenta del poder que tengo de hacer realidad la vida que quiero. Yo no sé tú, ¿vale? Pero yo me Sí, siento, totalmente. ahorita me siento con un poder impresionante. Porque uno también manifiesta, el rato que tú lo visualizas, lo sientes, lo escribes también. Vamos a hacer un episodio pronto del Vision Board, mapa de los sueños. El Ujú, rato que tú lo pones, lo sacas de la nube, como digo yo, y lo pones ya en papel, también le estás dando a tu mente esa, esa como guía, digamos, ese pequeño hint de que lo que está pensando puede hacerse realidad. Ojo, no es que, bueno, hay gente que le ha pasado, pero la mayoría de personas tienes que hacer un esfuerzo, digamos, un trabajo para lograr eso que estás soñando. Nada te llega de gratis tampoco, pero se puede cumplir. Entonces puede, poco a poco uno va alcanzando esas cosas, va dejando de lado esas creencias que no te permiten avanzar, las vas transformando en esas otras que además ya ni hay un efecto físico en el cuerpo. Cuando tú piensas algo limitante, sientes como una opresión, no puedes respirar, como que la cabeza se te nubla. Cuando tú piensas algo que te potencia, se te abre el pecho, te viene una sonrisa a la cara, tu actitud cambia. Y esa actitud, aunque uno no lo crea, es un imán para atraer situaciones, cosas, personas a tu vida que te van poco a poco a ir abriendo el camino y las puertas para lograr aquello que deseas. ujú. Sí, y a mí me encanta porque tú hablaste un poco, pues, de cómo reprogramar, pero bueno, hagamos la fórmula, ¿no? Tú la sabes Eh, mejor. yo la sé, yo la sé. Y bueno, yo tuve la oportunidad, y vamos a hacer otro ejemplo aquí, a mí me encantan los ejemplos, pero hay un hombre que se llama Joe Dispenza, que tú lo conoces también, Sí, ¿vale? claro. Yo tuve la oportunidad de justo antes de pandemia tener un fin de semana con él, pero Joe Dispenza, él en los años 90
sí, los años 90, él tuvo un accidente. Estaba haciendo un triatlón, se cayó en la bicicleta, vino un carro, lo atropelló, lo jaló y a él le dijeron que no iba a poder caminar y que la única opción de poder caminar era que se hiciera una operación súper intrusiva que se llama como Harrington, o sea, que le pusieron un aparato, ¿no? Ujú. Y él dijo, en ese momento, él era quiropráctico. Y él dijo, no, pues, o sea, yo también he trabajado como la mente, déjame ver, o sea, yo me voy a curar a mí mismo. Entonces, él dice, él cuenta, tiene una historia súper linda, pero él cuenta que él estaba en la cama y él todos los días se pasaba como 3 horas viendo cómo se sanaba la columna vertebral en todo lo que le había pasado, o sea, como reconstruyéndolo. Pero al principio, mientras estaba haciendo esto, entonces él lo hacía y entonces le venía un pensamiento y pensaba, oye, pero es que voy a perder mi práctica de quiropraxia. Ay, es que nunca más voy a poder correr. Es que esto. Entonces le venían estas cosas negativas Ajá. y no estaba creyendo completamente en que sí podía. Ok. En el momento que él empezó a creer que sí podía y ya no le venían esos pensamientos negativos, ¿verdad? Ahí empezó a curarse. Nunca se tuvo que operar, se curó. Y él ha escrito muchos libros como Supernatural, Being You, tiene varios libros, ¿no? Yo creo que me leí un par de los libros de él. Y tiene ejemplos, ¿no? O sea, en cómo, por ejemplo, una persona que piensa que va al gimnasio y está todos los días diciendo estoy en gimnasio, estoy alzando pesas, se le aumentan los músculos. O, por ejemplo, hicieron un estudio con un grupo de mujeres que ellas limpiaban los cuartos de los hoteles. Al grupo control no le dijeron nada, al otro grupo le dijeron, mira, mientras tú estás limpiando esto, estás haciendo actividad física, o sea, te estás moviendo. Pues resulta que a ese grupo que sí le habían dicho algo, rebajaron de peso. Increíble. Entonces, aquí, esto es reprogramarnos. Ya hablamos de las creencias limitantes, hablamos de las creencias potenciadoras. Entonces, lo que tenemos que meter y lo que tenemos que reprogramar es la creencia potenciadora. Entonces, uno de los pasos, como estábamos hablando, como hablaste tú también, Valeria, es identificar qué fue lo que nos pasó. O sea, por ejemplo, yo con el tema de que mi mamá me llevaba a el spa para que me viera más bonita a los 16 años, eh, eso me creó algo de que no soy perfecta, no soy bonita, ¿no? Ujú. Luego, refutar, como decía Vale, darme cuenta de manera lógica. Como ella ponía el ejemplo yo del posgrado. Bueno, mira, o sea, me gradué de la escuela, me gradué de la universidad, me gradué con autos honores, hice un posgrado. Yo soy inteligente. Correcto. Entonces, refutar lo que me está pasando, o mira, yo sí soy bonita, yo no, o sea, yo soy perfecta como soy. Anyway. Tal cual. Y Ujú. la otra es instalar esa creencia a través de la repetición. O sea, esto es algo de todos los días. Esto no es que lo hice un día en el espejo y me fui. Totalmente. No sé. Esto es todos los días. La evolución, la transformación es algo diario. Es como esa matita que le tienes que poner el agua para que crezca. Es todos los días. No es que le voy a poner 3 litros de agua y me voy. Entonces, cuando tú haces esto, es visualizando, es yo cerrando los ojos, es viéndome que puedo hacer el podcast. Y nos visualizamos hace unos años atrás y estamos aquí haciéndolo. ¿Ok? Así es. Ujú. Es ponerle la emoción, y eso es algo súper importante, es repetición, es visualización y es emoción. ¿Qué significa emoción? ¿Cómo te sentirías tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, si tú logras tus sueños? Si tu sueño es lanzar tu negocio, lanzar, no sé, tus productos naturales, ¿cómo te sientes? Wow. Yo me sentiría, bueno, yo sí veo mi propósito, no sé, vamos a suponer, hacer una charla TED, yo me sentiría en gratitud, me sentiría con una emoción, como tú decías, que se me sale el pecho, o sea, es meterle toda esa emoción, estaría feliz, estaría agradecida con la vida, con el mundo, con mi familia, o sea, con todo. Entonces, es meterle esa emoción. Y cuando yo hago esto recurrentemente y poniéndole fe, o sea, también yo creo que Sí. ese punto es importante, o sea, tengo que creerlo, ¿no? Se nos da. Y por supuesto aquí viene lo que decía Valeria, o sea, tampoco es que voy a estar todos los días acostada en la cama visualizando esto.
tengo que todos los días tomar acción al respecto. O Sí, la sea, intención es exacto. Entonces, verdaderamente. bueno, esta es como mi explicación. No sé si quieres darnos tú, Vale, cómo tú lo has hecho. O sea, danos tus ejemplos de cómo tú has logrado o sigues logrando esa vida que tanto quieres a través de la reprogramación mental. Yo creo, Yanni, que definitivamente va atado no solo del deseo, em, de la emoción y del creer que sí es posible. Para mí es mucho la intencionalidad que le pones, porque si tú dices, bueno, yo quiero hacer un curso, pero no das los pasos para hacer ese curso. Yo digo porque hace 2 semanas hice una charla que fue sold out aquí en Miami, maravillosa, y hace unos años yo decía, ¿cómo lograría? Yo lo había puesto en un vision board que hice hace 3 años, exactamente tal cual, como yo me imaginaba. eh, y lo tenía mi vision board ahí, a veces lo veía, a veces no lo veía, pero estaba ahí. Pero claro, yo tampoco le ponía mucha intención hasta que el año pasado, por esas cosas de las redes sociales, encontré una persona que te ayudaba a crear cursos, o sea, te daba todo el formato de cómo hacerlo. Entonces hice un curso con esa persona, hice una asesoría con esa persona y ella me explicó cómo armar un curso presencial porque yo no tenía idea por dónde empezar. Entonces yo quería hacer un curso, pero tenía que saber cómo hacerlo. Entonces esta persona me dio los pasos, hice una pequeña asesoría con ella y cuando ella me dijo, lánzalo, yo tenía otros temas, entonces no lo podía hacer en ese momento, pero ya estaba la semillita ahí. Entonces yo misma dije, bueno, si no fue en septiembre que ella me dijo, lo voy a hacer en enero. Entonces empecé a trabajar para que fuera en enero. Hice todo lo que tenía que hacer, seguir los pasos que ella me dijo y bueno, se concretó y cuando las personas estaban en la charla yo decía, wow, se ha cumplido mi sueño del Vision Board. Pero no se cumplió como que con la lámpara de Aladino, sino que yo trabajé para lograrlo. Entonces es el resultado también del esfuerzo que le pongas, de las ganas, de la intención para hacer ese sueño o dejar de lado esa creencia de yo no puedo hacerlo, porque también yo tenía eso hace un tiempo, no, yo no puedo hacer esto. Yo sé de este tema de menopausia y de coaching, pero yo no sé cómo voy a hacer para hablar a tantas personas. O sea, como que también, obviamente a veces hay una paralización natural a lo desconocido, ¿no? Pero cuando ya tú lo ves, como tú decías, con emoción, imaginándote que llegas a esa realización, la vida te va poniendo los caminos naturalmente para que se vaya dando, nada esforzado, todo fluye de una manera que tú dices, wow, es como magia. Ujú. Es magia, es magia. Magia. Em, algo que a mí me ha pasado, vale, y bueno, y tú sabes mi historia, tal vez tú que nos escuchas o nos ves, no tanto, pero a mí el soltar me ha ayudado y el creer. Obviamente, pues, otra vez, esto es igualito como, no sé, como nos podemos a meditar todos los días y trabajamos la mente, como si yo voy al gimnasio, entonces desarrollo mis músculos, si Ujú. me quedo acostada en la cama, no, o sea, es tomando acción. Así es. Pero a mí me han pasado varias cosas. O sea, el podcast había estado en la mente y pues tú también desde hace unos años atrás. Pero no fue hasta que dije ya, que empezó a fluir todo, que estábamos en el mismo punto, Vale y yo, que pusimos una lista de, o sea, tenemos 60 y pico de temas, o sea, Sí. que lo pusimos, que hicimos el concepto, que fuimos a Anchor, o sea, todo. Y a mí me pasó algo interesante el año pasado. Yo siento que cada vez se me acortan los tiempos de crear este futuro que tanto quiero. Y en mi caso es vivir mi propósito, que es impactar la salud de los demás. El año pasado hice un taller, o sea, vi un taller en la Asociación Latinoamericana y esto fue finales de julio y dije, yo voy a estar ahí. Y obviamente, pues me tocó trabajar, me tocó hablar con gente, me tocó meterme en un curso, me tocó ir para allá todos los miércoles, pero a mediados de noviembre estaba haciendo un curso, Imagínate. tal cual como yo dije que lo iba a hacer. Ujú. Entonces a mí los tiempos, mientras más en armonía estoy, mientras más estoy visualizando lo que quiero, más se me dan las cosas. Y yo no sé, vale, nosotros escuchamos esto muchas veces y uno lo ve y la gente habla y tal vez tú que nos ves o nos escuchas, tal vez no crees.
yo no sé, yo digo créanlo, pero hay que creer en uno y hay que hacer la tarea todos los días de trabajar en eso, pero la visualización ayuda, cuando le meto la emoción ayuda, cuando tengo fe Así es. de que va a pasar. Lo que pasa es que mm, yo lo que siento es que, o sea, uno tiene que estar abierto porque tal vez no te viene como uno quiere, o sea, no sé, la lotería no me la he ganado todavía, pero me ha venido desde otros puntos, desde, o sea, como que el dinero viene desde otras partes, ¿no? Y eso me ha parecido maravilloso. Entonces también estar abierto, claros en lo que uno quiere, si es el amor, pero bueno, uno no sabe cómo te va a venir el amor. Así es, sí. Y de qué forma, ¿no? O sea, tal vez yo estoy pensando, uy, voy a estar en París y en la Torre Eiffel me voy a encontrar con el amor de mi vida. Em, pero tal vez no es así, o sea, tal vez es mientras estoy haciendo un trabajo voluntario. Simplemente tengo que estar abierta y estar consciente de que me va a venir esa persona. ¿Cómo quiero esa persona? Quiero que sea una persona que tenga mis mismos valores, que le guste hacer ejercicio, comer bien, que quiera crecer y evolucionar como persona. Y cuando todo eso está en armonía, ahí es donde viene. Wow, no sé, de No, verdad que me apasiona este tema. no, Yanni, y me encanta cómo lo pones, porque uno tiene que crear la vida desde la mente. O sea, muchas de las cosas que nos pasan no es nada aleatorio o casualidad o magia del destino, es porque uno lo va creando también. Pones en la mente, lo escribes, lo dibujas, pegas una foto, vas y vas haciendo un poco a poco el camino y algo que yo creo que también sirve para abrir estas puertas es hacerlo con gratitud. Una vez que llegas a esta charla a la que tú llegaste o la que yo di, agradecer con el corazón, decir gracias. Y estoy lista para lo que viene. ¿Qué más viene después? Sigamos creando la magia. Yo creo que ahí es cuando no es que no van a llegar creencias limitantes. Puede que llegue, pero tú ya puedes abordarlas de una manera diferente, ¿no? Y con otra forma de, ok, ¿qué dejo que se instale en mi chip mental y qué dejo que navegue y siga su camino y que no se instale en mí? Entonces, no sé si para ir cerrando ya ni quieres dar como un wrap up, como una conclusión y qué tareas Súper. podemos hacer. Sí, sí, me encanta. Gracias, vale. Gracias por dejarme hablar porque me apasiona este tema. Pero bueno, ok. Acuérdense, las creencias limitantes son aquellas que los limitan y no nos permiten avanzar en la vida. Ujú. Luego tenemos las creencias potenciadoras, que son aquellas creencias, esos pensamientos positivos que nos permiten avanzar, evolucionar, transformarnos. Para reprogramarnos hay que visualizar, hay que escribir, hay que creer, hay que repetir, hay que meterle la emoción, todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y las tareas que le queríamos dejar sería, haz el ejercicio, haz una introspección y una retroproyección. Una vez mi coach me mandó a hacer algo así, pero haz una, o sea, fíjate en todo lo que te ha pasado en tu vida y qué creencias tienes, cómo las pusieron y cuál es esa creencia limitante. Y por esa creencia limitante escribe una creencia potenciadora. Esa creencia que es como lo contrario. Si yo digo, mi creencia era soy bruta, ahorita le voy a decir soy inteligente, soy capaz. Ujú. Y luego reprográmate, vete en el espejo, vete de una forma que metas la emoción. Y, bueno, no dijimos esto, pero hazla en presente. Ujú, importantísimo. Eh, Yo soy inteligente. sí, soy inteligente, soy abundante, mi vida es perfecta, tengo una salud increíble. Y métele esa emoción todos los días. Esto es un trabajo recurrente. Nuestra transformación como seres humanos, nuestra evolución no termina, sigue todos los días de nuestra vida. Hazlo todos los días y estoy segura que vas a tener la vida que tú quieres. Maravilloso. Me encanta este mensaje. Me encanta que podamos también ser los artífices de nuestro destino, que podamos, habrá cosas que no podemos controlar, situaciones que la misma vida nos presenta, pero hay otras que sí podemos nosotros tomar la dirección y poder nosotros crear
aquello que está, o sea, sí está a nuestro alcance crear las cosas. Solo que tenemos que ponerle las herramientas que Yanni nos ha mencionado el día de hoy, tener la intención, escribirlo, hacerlo de forma recurrente y ponerle emoción y gratitud, como que si eso ya hubiese pasado, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Yanni, maravilloso este episodio, me ha encantado. A mí también. Mi Vale, gracias. Estás hermosa. Me Gracias, encanta igual tú, cómo... guapísima con tu Y yo vestido azul. guapísima con mi vestido. Por favor, invítame a una fiesta. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Saludablemente Mujer. Un abrazo a todos. Bye bye.